Tenemos hoy la palabra del Señor en esa bendición de Romanos para que hablemos acerca de este tema que hemos llamado Somos ramas, y ramas de las buenas. En Romanos 11, los versículos 16 al 20 dicen así en el nombre de Jesús. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Y hoy vamos a analizar el cómo fue esa gran bendición donde imagínese que hay un campo de cultivo donde hay lindos árboles que dan un buen fruto y también esa maleza, esa zarza al lado que no sirve sino para ser pisoteada, aborrecida. Y cómo nosotros éramos esas ramas de poco valor. Y hoy ya somos parte de ese gran árbol regado, cuidado, podado. ¿Cómo logramos semejantes bendiciones? Y esto nos lo está narrando la palabra del Señor en Romanos para explicarnos cómo nos hizo el Señor a nosotros, cómo trabajó con nosotros para que fuésemos alguien en la vida. Y vamos a mirarlo, cómo logró el Señor esto. Se está hablando del pueblo de Israel y del pueblo gentil. Para Dios hay dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros comenzamos a mirar, a parafrasear este texto bíblico, podríamos mirarlo así. Porque una de las cosas que traemos como intención para esta enseñanza es que vamos a ir aprendiendo lo relevantes y lo valiosos que somos para Dios, lo especiales que somos para Dios.
Entonces viene la bendición de parte del Señor y dice: si las primicias, aquí en esta palabra, cuando dice las primicias, habla de los israelitas que primero fueron llamados. Son santas, también lo es la masa restante, o sea, los que él llamó de segundo, o sea, la iglesia. La iglesia, pueblo llamado después. Y si la raíz es santa, que es Cristo, también son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas y nosotros, siendo olivos silvestres, hemos sido injertados en lugar de ellas. Y hemos sido hechos participantes de la raíz, o sea, de Cristo, y de la rica savia del olivo. Entonces, ya en Cristo, sabe que la raíz, o sea, Cristo, te sustenta a ti. Pues las ramas fueron desgajadas para que nosotros fuéramos injertados. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es: esas ramas, como Israel, que son Israel, fueron hechas payasito, poquito para allá. Y el Señor llamó a un pueblo para injertarlo en ese árbol de Dios. Ahora, dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero nosotros por la fe estamos en pie. Dice: no te ensorbezcas, sino teme. En otras palabras dice: bueno, ahora ya ustedes están en las ramas, no se descuiden, que si él, amando a Israel, lo hizo payasito al pueblo gentil que adoptó, que injertó a ser parte del buen árbol, también le podrían venir los juicios. Por lo tanto, una de las cosas que necesitamos aprender aquí en esta lección es que hemos sido llamados como fue llamado el pueblo de Israel. Y todas esas bendiciones, pero también todas esas responsabilidades del pueblo de Israel, el Señor nos las trasladó a nosotros. Y cuando entendemos esto, las cosas obviamente pues tienen que cambiar en nosotros. Nosotros miramos acá y si analizamos bien las cosas, tenemos que llevar esta enseñanza de punto en punto, que la entendamos. Y para comprenderla, vamos a analizar lo siguiente. El pueblo de Israel fue llamado con una tarea y no cumplió. El Señor lo hizo para un lado y nos llamó a nosotros. Y ahí es donde está el enlace. Entonces, si al contextualizar este párrafo de Romanos al tema de la salvación, entonces nos damos cuenta que tanto judíos como gentiles llegamos a ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es algo en lo que nosotros nos tenemos que fijar y ver la importancia, mirar esa importancia de entender nuestra posición en la obra redentora de Cristo. Aquí hay algo que usted y yo vamos a aprender en el nombre del Señor. Siempre se ha hablado de dos pueblos: el pueblo de Israel y el pueblo gentil.
Siempre se ha hablado de unas promesas para ellos y otras para la iglesia. Siempre se ha hablado de que ellos son más, los otros son menos. Pero si entramos a analizar, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos dio la misma relevancia también a nosotros. Miremos, primer pensamiento de esta enseñanza. Somos injertados como las ramas en el árbol de Dios. Somos injertados como las ramas en el árbol de Dios. Ten presente la ilustración que te daba al inicio. Un campo donde hay árbol bueno, pero también hay maleza. Lo que sucede en la enseñanza es que tenemos que analizar algo que viene, que nosotros hemos conocido desde el inicio. En el principio creó Dios al hombre. Dios creó al hombre, creó a Adán y Eva, y dándole vida en el huerto del Edén, cuando lo coloca allí, es un hombre. No es ni judío, ni griego, ni gentil. Es un hombre. Pero sabemos nosotros que este hombre que Dios hizo y lo colocó allí, desobedeció. Cuando este hombre desobedece, Dios entra con un plan. Lo voy a salvar. No lo voy a dejar perdido ni que se lo lleve el enemigo. Lo voy a salvar. Y el Señor sabe que ese Adán con su Eva van a multiplicarse a millones y millones y millones y millones de personas. Entonces, para salvar y hacerse conocer a esos millones y millones y millones de personas, Él viene y hace como por ejemplo en la iglesia. En la iglesia son 1000 personas, por algo así decir. Entonces, dentro de esas 1000 personas, llama a 2 o 3 pastores, 2 o 3 ancianos, unos cuantos diáconos, y hace como un pueblo especial para que atienda a esos 1000. Entonces, ante la multitud, Él se hace a un pueblo, el cual llama Israel, que comenzó con Abraham y lo hace aparte. Y es tan especial ese pueblo que el Señor les dice, bueno, prepárense porque ustedes no van a tener que trabajar mucho. Les va a tocar batallar en la vida espiritual, porque el enemigo se va a levantar. Pero en cuestión de trabajo no se preocupen. Háganme en esta fiesta, esta otra fiesta. Y cuando termine esta, entonces me hacen la de los tabernáculos. Y cuando termine esta, entonces me hacen la de las trompetas. Y cuando termine esta, me hacen los de las panes sin levadura. Y me hacen todas estas fiestas y estos días de reposo y todo esto. No se preocupen por comida. Yo les voy a dar comida brotada aún de la misma arena. Ropa la que necesiten. Calzado ni que nada. Eso no ni se va a envejecer. Yo les voy a dar de todo, le dice el Señor al pueblo de Israel. Tienen una tarea. Que todo lo que yo haga con ustedes, que será de milagro en milagro, de lo natural a lo sobrenatural. Yo estaré trabajando con ustedes siempre en lo sobrenatural. Cuénteselo a la gente. Testifiquen. Ahí la Biblia dice, vayan y hagan prosélitos. O sea, gente que se convierta a ustedes. Vayan por todas partes y que las naciones me conozcan y conozcan mi poder y glorifiquen mi nombre, dice el Señor. Yo les voy a suplir todo.
¿A quién tenían que evangelizar ellos, trabajar ellos y luchar por atraerlos a Dios? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los olivos silvestres. O sea, pueblo que no es judío, pueblo que no es de Israel. A esos. Entonces, fue tanta la bendición y tantas las cosas que Dios entregó y dio, que llega a este pueblo de Israel y se entretiene en las bendiciones, en sus propios deleites, en todas sus cosas. Y se olvidan de la tarea que tienen en Dios. ¿Qué tarea tienen en Dios? Obediencia y propagación del Santo Evangelio, o sea, de la palabra, o sea, de la ley, o sea, de la salvación. Entonces el Señor, ahí fue donde les dijo, ¿saben qué? Ustedes no han cumplido. Ustedes no cumplieron. Ahora háganse payasitos. Háganse payasitos. Y miremos la palabra del Señor, donde Dios entonces pensó en el pueblo que no era judío. Y dice la palabra del Señor en Romanos 10:21, haciendo alusión a que el pueblo no le cumplió. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es uno de los tantos versículos que tiene la palabra con respecto a la desobediencia de ese pueblo y que no cumplieron. Pero Dios, que no deja sus cosas a medias, entonces les dice en Deuteronomio, pero que lo repite es aquí en Romanos 10, 19 y 20. Dice la palabra, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos. Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel porque no le cumplió. Yo os provocaré a celos. En Deuteronomio dice, como ustedes me provocaron a celos con dioses ajenos, entonces yo los voy a provocar a ustedes con pueblo diferente. Y dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, o sea, a los pastenses, o sea, a los ecuatorianos, o sea, a los brasileros, o sea, a los colombianos, a los panameños, a los americanos, a los de Europa, a todos me les he manifestado, a gente que no me buscaba, a gente que no estaba conmigo, me les he manifestado y los estoy llamando para ser un pueblo diferente. Y ahí entramos nosotros. El Señor, que ha sido tan bueno, que siempre pensó, yo miraba esto y decía, bueno, si Él había escogido al pueblo de Israel únicamente, ¿qué iba a ser de nosotros si ese pueblo le hubiera obedecido a Dios? No, Él ya lo tenía preparado. Les dije a ustedes ahora, les mencioné, ¿cuál era el propósito de Israel? Dar a conocer el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que las naciones se volvieran a Dios. Entonces Dios salvaría a Israel y a los que ellos se ganaron. Pero mire, es tremendo, la palabra del Señor es bastante fuerte hacia el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando la palabra dice, ustedes, le dice Jesús al pueblo de Israel, ustedes que caminan millas enteras por hacer un prosélito, o sea, uno que se convierta a ustedes,
y después de que se convierte a ustedes, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿para qué caminaban millas enteras? Para que ese gentil se convirtiera al judaísmo, conociera a Dios y fuera tomado como israelita. Pero ¿cuál era el comportamiento de ellos si cuando se lo ganaban era peor la cosa? A veces sucede eso también en la iglesia, que se gana a alguien, pero le es tropiezo con el mal testimonio. Entonces, ahí es donde el Señor dice, por vosotros es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles por el mal comportamiento. Entonces, cuando estamos hablando de las ramas, mire lo que la palabra del Señor dice. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, o sea, el pueblo de Israel fue quitado de esa tarea, y pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea, hablemos de pasto, estamos en pasto. ¿Cuántos están en pasto? Pues si algunos israelitas fueron desgajados, y tú siendo pastuso, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho participante de Cristo, no te jactes. En otras palabras, no vayas a desobedecer. Porque si Él desgajó a los israelitas, los quitó, los hizo payasitos, a ustedes los pastusos también, si no aprovechan esa misericordia de Dios. Y eso le está diciendo también al paisa, al bogotano, al ecuatoriano, los domingos no, todos los días de la semana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar aquí? En esta enseñanza nosotros vamos a mirar y a recordar y a refrescar esta bendición de lo grande que somos en Dios, de lo alto que somos en Dios, de lo poderosos que somos en Dios, pero también de lo responsables que somos en Dios. Porque analice a algunos creyentes. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y arrancan de ahí para adelante a reclamar esas promesas. Pero se les olvida la introducción. Al que habita. Al que habite de la mano con el poderoso. Alguien que recita, por ejemplo, si Dios es conmigo, pero le hacen énfasis es, ¿quién contra mí? Pero la palabra más fuerte es, si Dios está conmigo, ni siquiera necesito recitar ese versículo. Si Dios está conmigo, ni siquiera tengo que decirle nada a ustedes. La protección misma del cielo viene de la mano poderosa de Jehová y guarda. Nosotros tenemos aquí, en este primer pensamiento, de las que yo les estoy hablando, que somos injertados como las ramas en el árbol de Dios. Eso es un privilegio grande, porque esto a nosotros nos da identidad. Está bien, bueno, por ahí para la gente somos menospreciados, para el diablo somos aborrecidos, para las tinieblas ni se diga. Y el enemigo, todo lo que pueda hacer en contra de nosotros y colocar en contra de nosotros, vaya y venga, y va. Pero hermanos amados, como ramas amarradas a Dios, somos gente que tenemos que llevar la cabeza en alto. Tenemos una palabra poderosa para lo que sea. Mire, yo le voy a hablar de algunas promesas que Dios dio a Israel. Unas promesas muy poderosas. Lo que necesitamos, lo que queremos es que el pueblo podamos comprender
que todas esas poderosas promesas las tengo. Entonces, ¿por qué tiene que estar diciendo aquella personita allá en Potrerillo: yo soy lo peor de Potrerillo, yo soy el más pobrecito? No, usted no es el más pobrecito, usted es lo que tiene Jehová en ese potrerillo, y se levantará y será de victoria en victoria y de gloria en gloria. Usted fue llamado a levantar su cabeza, porque lo que pise la planta de su pie, eso está bajo su control, en un control espiritual que nada lo domina, nada lo vence, nadie le hace daño, por cuanto Jehová está ahí, y la que el diablo le ha robado se lo tiene que devolver en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que ha perdido lo vuelve a tener, y usted con su boca, con la palabra poderosa, va a poder lograr bendiciones supremamente grandes. Israel, ¿por qué aún no es salvo? Porque aún no reconoce a Jesucristo como Dios, como su Salvador. A ver, ¿por qué Israel aún no es salvo? Porque aún no ha reconocido a Jesús como su Salvador. Va otra pregunta. Si él no ha reconocido a Jesús como su Salvador, ¿por qué es un pueblo, aunque pequeño, por qué es tan poderoso? Porque todo lo que la palabra de Dios, todo lo que Dios les prometió, lo creen. No sé si me escucharon. Porque todo lo que Dios les prometió, lo creen. ¿Lo qué? Lo creen. No estarás debajo, estarás encima. Ahí están encima. Ay, eso es una belleza ese pueblo. Te daré aguas en el sequedal. Ahí está el desierto dándoles todo el agua que necesiten. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ahí están, que quieren es aplastarlo, y ellos ahí están encima. Pruébenme ahora en esto y tráiganme mis diezmos a mi alfolí. Y los defenderé, reprenderé por ustedes al devorador, no les hará falta nada. Vaya y verá que en la economía mundial ocupan el 10º lugar, ese país tan pequeño, porque a ellos no los domina el dinero, ellos dominan el dinero. Ellos nunca se le quedan con un peso que le corresponde a Dios, ni están carajeando en su mente: ¿será que esto es de Dios o no es de Dios? Ellos dicen: a Jehová, a mi Dios honro. Y le entregan. Estaba la muchacha allá y le dijo el patrón: hágame el favor, jovencita, un judío ahí en Medellín que tenía una tremenda empresa, y le dice: jovencita, hágame el favor y me lleva este cheque a la sinagoga. Entonces, ya una secretaria antigua de confianza, él siempre diezmaba de lo que le entraba a la empresa. Entonces ella se atrevió y le dijo: patrón, pero ¿esto es qué? ¿Una ofrenda o un diezmo? Y le dijo: coloque en ese sobre que eso es mi diezmo. Le dijo: patrón, pero nosotros siempre diezmamos de la empresa y este dinero no ha entrado a la empresa. Si usted está diezmando $1 millón, pues aquí todavía no han entrado $10 millones. Él dijo: no, señorita, es que van a entrar, por ahora estoy diezmando primero antes de que me lleguen. Nosotros somos injertados como las ramas en el árbol de Dios. Y a eso es que quiero llegar con esta enseñanza, o mejor, Dios quiere que lleguemos con esta enseñanza. A que entendamos lo grandes, relevantes e importantes que somos nosotros, aunque las gentes o tinieblas o mundo nos dijese lo contrario. Porque el Dios de los cielos nos muestra y nos dice que el mundo siempre está mirando la ropa, mas Él siempre está mirando lo que la ropa lleva dentro. Déjeme decirle que si usted es inteligente
tome esta palabra y espere en Dios y reprende la adversidad. Cuando usted entienda el poder que hay en su boca, usted va a obrar conforme a la voluntad de Dios y va a profetizar y no va a seguir maldiciendo ni va a seguir hablando las necedades, sino que la gloria de Jehová estará en su vida y usted entonces entrará y a la maldad le dirá: sea destruida en el nombre de Jesús, y a lo bueno sea edificado y será edificado. Cuando tú entiendas que Dios nos levantó para que seamos verdaderamente su pueblo, las cosas cambian. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, porque ¿dónde lo entendemos? En ese punto. Dios hizo al hombre, no lo hizo ni gentil ni judío, lo hizo. Él se perdió. Entonces, ante todo ese millón de personas, llamó a uno para que le fuera su testigo. Se entretuvo en otras cosas, entonces lo hizo payasito y llamó a otro que le dijo: continúen mi tarea. Segundo pensamiento. Él nos hizo partícipes de las bendiciones, igualmente que las ramas naturales. Las ramas naturales del olivo es a ese pueblo que por naturaleza es bendecido, fue llamado primero. Y una de las cosas que nosotros entramos aquí a reflexionar y a mirar es lo siguiente: ¿dónde y cómo nos incrustó Dios entre su pueblo amado? Porque aunque Israel no le haya cumplido a Dios, él tiene su remanente. Él habla muy claro. Él tiene su remanente, que él tiene reservados a 12,000 de la tribu de Benjamín, a 12,000 de la tribu de Judá, a 12,000 de la tribu de Leví, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando los testigos de Russell le digan a usted que ellos son de los 144,000, pregúntele entonces: ¿de qué tribu de Israel es usted? Porque la palabra del Señor lo dice muy clarito: 12,000 de cada tribu. Esos son los 144,000 salvos. Nada que ver con gentiles, nada que ver con pastusos, para que no se deje meter los dedos a la boca. ¿Y usted de los 144,000 si se viene a hacer culto aquí? Usted no es de ninguna de las tribus de Israel. Usted era ramas, usted era olivo, era planta silvestre. Que cuando el olivo natural falló, entonces el Señor, para no dejar morir esa planta, tomó hojas silvestres, las bendijo y las incrustó en el árbol. Pero ellos son el pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde estuvo esta tremenda bendición de que Dios nos tomara a nosotros como olivos silvestres, como zarza, como esas plantitas que se pisan o se les echa veneno para que se sequen, porque estorban, porque no hacen sino solo maleza, esconder animalitos, bichos y cosas? Entonces, una plantita de esa la toma el Señor y la coloca como árbol de fruto. ¿A dónde? Aquí, déjame explicarte. En Gálatas 3:26 al 29 dice la Biblia: pues todos
sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. En el nombre de Jesús nuestro entendimiento se abre para comprender esta palabra. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La gloria de Dios es muy grande. ¿Y dónde tengo yo para decir, de dónde tomo yo para decirles a ustedes que al ser un solo pueblo de Dios, ninguna de las promesas de Dios ha caído a tierra, sino que nosotros somos herederos de esas promesas? ¿En dónde? En Gálatas. En Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuáles promesas? Todas las que hay en la Biblia. De vida buena, de protección, de abundancia, de alegría, de gozo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Préstenle atención a esta palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces dígalo conmigo. Las promesas fueron hechas a Abraham y a Jesucristo. Mas el versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, dígalo conmigo. Y si vosotros sois de Cristo, entonces linaje de Abraham sois y heredero de las promesas. Heredero según las promesas. Entonces ahora dígalo conmigo. Todas esas promesas fueron hechas a Abraham, a Jesucristo y a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos hay que creen en el Señor? ¿Cuántos hay siguiendo a Jesús? Las promesas de la Biblia son hechas a Abraham, a Jesucristo y a los cristianos. Entonces, ¿por qué tiene que un cristiano vivir arrastrado? Si fuimos llamados a vivir las promesas que Él nos dio. Yo te dije ahora, Israel aún no es salvo. ¿Por qué? Porque aún no ha reconocido a Jesús como Dios, como Dios de ellos. ¿Por qué Israel aún no es salvo? Ellos lo van a reconocer, ¿sabe cuándo? Cuando Él venga por segunda vez. Pero por ahora no lo han reconocido. Entonces, ¿por qué son tan poderosos en dinero, en guerras, como país, aunque pequeño, pero es fuerte? ¿Por qué? Porque le creen
todas las promesas a Dios. Ahora vamos con la iglesia. ¿Por qué la iglesia somos salvos? Porque hemos recibido, dígalo conmigo, porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora viene la otra pregunta. ¿Por qué en parte la iglesia vive como tan arrastrada? Porque la iglesia no le cree las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Todos lo cuestionan. Todo le es difícil. Entonces, por ende, a todo le meten la mano. En todas partes se ayudan. Y a eso nos quiere llevar el Señor. Y así como Israel le cree sus promesas, nosotros también se las creamos. El que no le es fiel a Dios en los diezmos, ¿cree que le cree las promesas? Le cuestiona las promesas. El que le vive sacando disculpas a Dios para servirle, ¿cree que le conoce cree que le cree a las promesas? ¿Creyendo en las promesas a Dios? Creerle a Dios sus promesas tienen que reposar en un algo. Si yo creo que Él me va a levantar a mí de todo tipo de enfermedad, es porque le he sido fiel a Él. Si yo creo que Él me va a levantar a mí financieramente y no tengo que andar preocupado en ahorros y en cuánto guardo y cuánto tanto y cuánta cosa y qué va a pasar y qué tal si esto se quiebra, qué tal si aquello, qué tal si tal gobierno, qué tal si el otro, qué tal si el otro. ¿En qué está basada mi seguridad? En un texto bíblico donde dice: no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Me gustaría hablarte un poquitico acerca de Isaías 41. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, y te escogí, y no te deseché. Mire esa palabra. No temas, porque yo estoy contigo. Le hago una pregunta a la iglesia. Una persona que verdaderamente
le crea 100% a esa palabra, ¿usted cree que de qué se preocupa? Mire esa palabra que dice el versículo 13. Pero de una manera bien intencional, bien enfocada. Dice, porque yo, para que no se vayan a equivocar que de pronto es esa vitrina o esos parlantes. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Con eso que diga él, con esa promesa que venga. Lo que tiene que cuidar el pueblo, que en este momento que está creyendo que Jehová es nuestro Dios, blinde esa palabra, selle esa palabra en su corazón, cúbrala con la sangre de Jesús, para que cuando vaya afuera, el diablo y el mundo no se la robe, el dolor de estómago no se la robe, el problema no se la robe, porque por duro que sea el problema, acabo de venir del mi culto donde Dios me dijo, yo soy Jehová tu Dios, donde nosotros nos aseguremos en esas promesas, vamos a estar confiados y tranquilos. Por lo tanto, ¿qué aprendiste hoy en la mañana? Para que lleves a tu casa, para que lleves contigo. ¿Qué aprendiste hoy? Número 1, que Dios cuando hizo al hombre no lo hizo ni gentil ni judío, lo hizo un hombre. Cuando falló y ser sacado del Edén, el Señor lo multiplicó. Y en medio de todos esos millares de personas, escogió un pueblo para hacer conocer su nombre, su poder, sus milagros. Escogió a Israel. Israel se disimuló y no continuó la tarea. Entonces, ya, puede decirlo, nos llamó a nosotros los pastusos. Y vino, y para hacerle la tarea, nos dio las mismas bendiciones, privilegios y promesas que le dio a los judíos. Por lo tanto, al cumplir yo con Dios, Él nunca dejará de ser mi Dios.